Hola, ¿qué tal? En esta ocasión lo que vamos a ver es PC, una red virtual, pero ya no a través de la consola de AWS, sino a través de la interfaz de línea de comandos, a través de la CLI. Anteriormente lo que habíamos construido a través de la consola web de AWS es lo que se muestra en imágenes. Una VPC, una subnet pública, el componente Internet Gateway y la tabla de enrutamiento. Esto mismo vamos a realizarlo, pero a través de la CLI, de la interfaz de línea de comandos. La información que vamos a utilizar para la creación de nuestra VPC a través de la CLI se encuentra provista por AWS. Vamos a revisar la guía del usuario del servicio VPC, específicamente en la sección Crear una VPC. En esta parte vamos a ver una opción que dice Crear una VPC usando la CLI de AWS. Le damos clic y aquí nos muestra cómo o qué comandos vamos a utilizar para poder empezar a crear nuestra VPC y algunos otros componentes necesarios para que nuestra VPC se encuentre lista. Y bueno, para dar comienzo ya a poder crear nuestra VPC a través de la CLI, quiero mostrarles que dentro de la consola web de AWS, si yo reviso cuántas VPCs tengo inicialmente, pues se encuentra la que es por defecto, ¿no? La VPC por defecto. Solamente no existe otra más. Con respecto también a la subnets, solamente tengo 6 subnets que corresponden a las que crea AWS, subnets por defecto. Las route tables o tablas de enrutamiento también, solamente tengo una, la que corresponde a la que se crea por defecto. Y también el componente Internet Gateway, que solamente también se tiene la que se crea por defecto. Entonces, una vez mostrado esto, vamos a pasar a la interfaz de línea de comandos. Como yo tengo un sistema operativo Windows, en ese sistema operativo yo he instalado la CLI de AWS y entonces para poder usarlo abro el CMD. Voy a verificar que la CLI de AWS se encuentre instalada con este comando y puedo ver la versión instalada del CLI de AWS. Bien, dentro de la documentación de AWS nos vamos a la parte donde dice crear la VPC y otros recursos a través de la CLI de AWS. Para poder crear una VPC debemos ingresar este comando, ¿no? Haciendo referencia a la creación de la VPC y el CIDR, que es el rango de direcciones IP. También aquí podemos agregar la región donde va a residir esta VPC y otras opciones como por ejemplo las etiquetas o tags para poder identificar nuestra VPC con un nombre. Bueno, entonces vamos a ingresar el comando para poder crear nuestra VPC y es AWS S2 create VPC. Voy a ingresar el CIDR, voy a especificarlo, el cual va a ser 10.0.0.0/22 en este caso, que es la porción de direcciones IP que va a tener disponibles mi VPC, que en total son 1024 direcciones IP. También voy a ingresar la región, que es US East-1 o North Virginia. También voy a ingresar un tag o etiquetas. ¿No? Resource type, que hace referencia al servicio. Corchetes y llaves. Aquí va a ser el nombre y el valor de la etiqueta, que va a ser mi primera VPC. Mi primera VPC. Le doy Enter. Bueno, aquí nos aparece este error.
A ver, voy a hacer un cambio. Entonces aquí quiero que me pase un espacio. Le doy nuevamente Enter. Y ya puedo ver que la VPC ha sido creada. El rango de IPs asociada a la VPC es 10.00022. Me muestra el ID. También me muestra que esto, pues, esta VPC no es una VPC por defecto, por eso que este valor me parece como falso. El nombre de la etiqueta que he creado, su valor corresponde a mi primera VPC. Ahora, de la información que ya hemos usado de la web de AWS, bajamos para poder ubicar la información que necesitamos para crear nuestro componente llamado Internet Gateway, que es este comando de aquí. Entonces vamos a ingresar el comando para crear nuestro Internet Gateway. Create Internet Gateway. Voy a agregar la región US-1 y también voy a agregar el tag. Specifications, que es esto de aquí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar mejor aquí. Y le voy a cambiar de datos. En este caso es mi primer Internet Gateway. Aquí es Internet-Gateway. Y aquí en mi etiqueta, mi primer Internet Gateway. Le doy Enter. Y vamos a ver que se crea nuestro componente Internet Gateway que nos va a brindar la salida hacia Internet. Nuestra VPC va a poder ser capaz de comunicarse con Internet. Ahora pasamos a crear ya hemos creado nuestro Internet Gateway y lo que debemos hacer ahora es poder asociarlo a nuestra VPC. Y aquí tenemos los comandos para poder hacerlo. El comando va a ser AWS S2 attach Internet Gateway. Vamos a especificar, primero la región. Ahora vamos a especificar a qué VPC va a ser asociado este Internet Gateway. Debo de agregar el ID de la VPC que yo creé inicialmente, que es este de aquí. Lo pego. Y también lo que voy a necesitar es agregar o especificar, mejor dicho, qué Internet Gateway, qué componente en específico voy a agregar a esta VPC, voy a asociarlo. Internet Gateway-ID. Voy a copiar el ID del Internet Gateway que había creado. Lo copio y lo pego. Y con esto podemos dar Enter. Vemos que no se ven como que resultados como anteriormente los hemos obtenido. Esto quiere decir que pues este Internet Gateway ha sido ejecutado, ha sido asociado de forma correcta. Si no hubiese sido así, entonces nos hubiese aparecido un mensaje de error. Y eso también lo podemos comprobar a través de la consola web. Aquí en la consola web podemos verificar que en la sección de Internet Gateways, que es mi primer Internet Gateway, va a estar asociada a la VPC, mi primera VPC, como se ve aquí. Entonces,
la asociación a través de la CLI ha sido correcta. Ahora lo que vamos a crear es la subnet. Vamos a ir a esta parte que dice subnets y crear una subnet. Voy a abrir una nueva página. Luego vamos a esta parte de aquí que dice agregar una subnet a la VPC a través de la CLI y hacemos clic a este enlace para que nos lleve a la información que vamos a utilizar para poder crear nuestra subnet a través de la CLI. Aquí se encuentra el comando para poder crear la subnet y las diferentes opciones, como por ejemplo la región, que ya la hemos estado utilizando, así como las etiquetas, la opción de etiquetas. Entonces, para poder crear la subnet, primero ingreso a AWS S2 Create Subnet. Voy a agregar la opción, por ejemplo, de región, que se encuentra aquí, que es esta. Región US Ionis 1. También voy a agregarle tag. Specifications. Resource type va a ser igual a subnet, tag igual key igual name, igual va a ser mi primera subnet pública. ¿No? Nuestra subnet que vamos a crear va a ser pública porque va a permitir comunicarse con Internet, va a tener salida a Internet. Es por eso que esta subnet es pública. Ok, bueno, aquí es tags, ¿no? En plural. Y voy a continuar agregando mi CIDR block. CIDR block, que es 10.0.0.0 con máscara 24. Como esta subnet va a pertenecer a la VPC que ya habíamos creado, tengo que especificar la VPC y agregar el ID de esta VPC, la cual es esta de aquí. La copio y lo pego. Entonces, con esta información voy a crear la subnet llamada mi primera subnet pública con un CIDR 10.0.0.0 máscara 24 que pertenece a la VPC con este ID. Le doy Enter y veamos que aquí ya me brinda la información correspondiente a la subnet creada. O sea, esta subnet va a vivir en la zona de disponibilidad que termina en 1B. Aquí se tiene el CIDR block especificado, el nombre de mi subnet, mi primera subnet pública, y algunos otros datos que automáticamente se establecen. Entonces vamos a volver a la información inicial que teníamos para poder continuar con la creación ahora de una tabla de enrutamiento. Es este el comando que vamos a utilizar para poder crear la tabla de enrutamiento a través de la CLI. Entonces ingresamos el comando AWS S2 Create Route Table. Voy a agregar la región. También voy a agregar el tag. Voy a copiarlo para no escribirlo todo. Y voy a cambiarle de datos. En este caso es route table. Y aquí es mi primer route table. Mi primer route table. Ahora tengo que especificar también la VPC en la cual va a estar asociada a esta ruta. Tengo que agregar el ID de la VPC, que es este de aquí. Lo copio y lo pego. Y con esto damos Enter. Y vamos a ver
la información que nos brinda, la root table, el ID, el nombre que tenemos, mi primera root table, y información adicional. Lógicamente está asociada a la VPC que hemos creado. Una vez creada la root table o la tabla de enrutamiento, lo que vamos a hacer es crear una ruta en esta tabla de enrutamiento que nos va a permitir hacer que nuestra subnet sea pública, ya que la ruta que vamos a agregar en esta tabla de enrutamiento va a ser que se tenga salida hacia Internet a través de un componente llamado Internet Gateway. Entonces ingresamos el comando s2 create route. Voy a especificar la región US-East-1. Voy a especificar el destino en esta tabla de enrutamiento, ya que en la tabla de enrutamiento existe el destino y el target o el objetivo. Entonces voy a agregar esta opción llamada destination CIDR block, que va a ser Internet. El target va a ser el Internet Gateway. Entonces aquí tengo que especificar el ID del Internet Gateway que habíamos creado. Aquí está, Internet Gateway. Lo copio y lo pego. También debo de especificar la tabla de enrutamiento, ¿no? Donde estoy agregando esta información, ¿no? Del destino y el target. Root table ID, lo copio y lo pego. Con esto le doy enter y podemos ver la información. Bueno, aquí me sale este error porque me faltó agregar los hyphens, bueno, los guiones. Ahora sí le doy enter y verifico que me retorna un true. Significa pues que la ruta ha sido creada, ¿no? La salida hacia Internet a través de un Internet Gateway que va a hacer que la subnet sea pública. Finalmente voy a usar estos comandos para poder asociar la subnet a la tabla de enrutamiento. Esto va a tener como consecuencia que la subnet sea pública. Ingresamos entonces los comandos associate root table. Especifico, ¿no? qué root table o qué tabla de enrutamiento voy a asociar. Pero primero voy a agregar la región. Es -1. Ahora, ¿a qué tabla de enrutamiento voy a asociar tal subnet? A esta. Root table-id. Especifico el ID de la root table, que es este de aquí. Lo copio y lo pego. ¿Y a qué subnet o qué subnet voy a asociar a esta tabla de enrutamiento? Especifico subnet ID y voy a ingresar el ID de la subnet, que es esta de aquí. La copio y la agrego. Con esto le doy enter y veamos el resultado que se obtiene. Y es el siguiente, ¿no? Estado asociado. Y finalmente con eso ya podemos comprobar en nuestra consola web de AWS que todas estas configuraciones, que la creación de la VPC y otros componentes como el Internet Gateway, la tabla de enrutamiento,
las asociaciones se han hecho de forma correcta. Lo verificamos aquí en esta parte que dice nuestras VPCs, mi primera VPC, en la pestaña Resource Map, y podemos ver nuestra VPC, podemos ver nuestra subnet, que es pública, que está asociada a nuestra route table o tabla de enrutamiento, y lógicamente donde está asociado también el Internet Gateway.